iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Oyentes, amigos y hermanos, les deseo un buen día en este miércoles en que nos aproximamos a la gran celebración de nuestra Pascua en el Santo Triduo Pascual. Les saluda su obispo, pastor y amigo, Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de Sincelejo. Este es su programa Palabras del Pastor, que se transmite todos los días por Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre, en este horario, todos los días de lunes a viernes. Y en esta Semana Santa, lunes, martes y miércoles santo. Hoy, 28 de marzo del 2018, es miércoles santo. Vamos a iniciar la oración de hoy escuchando las palabras del profeta Isaías en el tercer cántico del siervo sufriente, el siervo de Yahvé. El Señor me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído y yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. Mi rostro no escondí ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién me acusará? Que se acerque. Miren al Señor Dios. Él me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Empezamos proclamando la gran noticia de la resurrección, con las mismas palabras con las que el ángel le anunció a las mujeres que fueron de madrugada al sepulcro para embalsamar el cuerpo del Señor muerto. No está aquí, ha resucitado. Qué gran noticia la de esa madrugada del día de la Pascua. Escuchémosla en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos del 1 al 10. Pasado el sábado, al despuntar el alba del primer día de la semana, fue María Magdalena con la otra María a examinar el sepulcro. De repente sobrevino un fuerte temblor. Un ángel del Señor bajó del cielo, llegó e hizo rodar la piedra y se sentó encima. Su aspecto era el de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los de la guardia se echaron a temblar de miedo y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: «Vosotras no temáis. Sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado como había dicho. Acercaos a ver el lugar donde yacía. Después, id corriendo a anunciar a los discípulos que ha resucitado y que irá por delante a Galilea. Allí lo veréis. Este es mi mensaje». Se alejaron aprisa del sepulcro, llenas de miedo y de gozo, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Salve». Ellas se acercaron, se abrazaron a sus pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: «No temáis, id a avisar a mis hermanos que vayan a Galilea, donde me verán». Palabra del Señor. Laboratorio Clínico Especializado Yamina Cumplido Romero. Nuestro mejor servicio es para usted. Ofrecemos servicio de salud de alta complejidad, representados en exámenes de laboratorio clínico de carácter preventivo, de diagnóstico y control clínico de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de complejidad, dentro de los más altos lineamientos de calidad, excelencia y ética profesional. Contamos con los servicios de exámenes de hematología y coagulación,
inmunología, pruebas especiales, microbiología, biología molecular, parasitología, química sanguínea y uroanálisis. Estamos ubicados en la carrera 21, número 1875, Barrio Fort, en Sincelejo. Teléfono 274-7575, 282-0425, celular 310-633-9879. Laboratorio Clínico Especializado Yamina Cumplido Romero. Servicios especializados de laboratorio. Nuestro mejor servicio es para usted. Este es el relato que nos trae el Evangelio de San Mateo, el anuncio que un ángel hace a las mujeres. De nuevo, un ángel, unas mujeres, como en el paraíso, un ángel, una mujer que renegó de Dios. Como en Nazaret, un ángel, una mujer que le dijo sí a Dios. Ahora, después de la resurrección, un ángel, unas mujeres, una noticia, un envío. Vayan y anuncien, lleven esta noticia a los discípulos. Ha resucitado. Qué emoción se siente cuando de alguna forma nos identificamos con aquellas mujeres, porque también nosotros, temerosos y adoloridos por la muerte del Señor, vamos al sepulcro para llorar ante el muerto. Y qué emoción tan grande cuando un hombre vestido de blanco, lleno de resplandor, un ángel de Dios nos anuncia: no está entre los muertos, ha vencido la muerte, ha resucitado. Esta es la gran noticia que cambió el corazón de los discípulos por obra del Espíritu Santo en el corazón de la comunidad cristiana. ¿Y qué hacen los discípulos después de que el Señor les da las últimas instrucciones y sube al cielo, encomendándoles a ellos la tarea de llevar por todo el mundo esta misma noticia que escucharon las mujeres? Ellos serán ahora los ángeles encargados de ir en todas las direcciones de la tierra a llevar esta noticia que transforma la historia y que transforma la vida. Escuchémoslo en el primer anuncio del querigma que hace San Pedro en la plaza de Jerusalén el día de Pentecostés, precisamente el día en que el Espíritu Santo llega a la comunidad cristiana y experimentan la fuerza de la resurrección del Señor que los había vuelto a congregar y que los anima desde dentro para salir en todas direcciones a anunciar esta gran noticia. Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que después, inmediatamente después de que el Espíritu Santo desciende sobre la comunidad y todos se llenan de una gran alegría y se produce una gran algarabía en la comunidad, tanto que los que estaban en la plaza, abarrotada de gente porque era un día de una gran fiesta, comienzan a sentir la bulla que sale del cenáculo y piensan que se trata de borrachos que están haciendo escándalo. Por eso las primeras palabras que les dirigirá San Pedro, al salir lleno del Espíritu Santo, con toda la comunidad transformada por el Espíritu, Pedro y la comunidad, Pedro toma la palabra, asume el papel que nuestro Señor le había confiado y con una fuerza extraordinaria que le sale desde dentro, proclama su testimonio. No están estos borrachos, como ustedes dicen, porque son más de las 9 de la mañana. A esta hora no hay borrachos en ninguna parte. Más bien, lo que está ocurriendo es que se cumplió lo que había anunciado el profeta Joel. Pedro da testimonio de que la comunidad ha sido testigo de una experiencia maravillosa. El Espíritu Santo ha descendido sobre ellos, los que eran discípulos de Jesús y que ahora son su comunidad, su cuerpo en este mundo, son testigos de un acontecimiento extraordinario. Alguien ha vencido la muerte. Alguien se ha levantado de entre los muertos y ha destruido el poder de la muerte. Es la noticia de la resurrección que se transforma en el querigma cristiano, en el anuncio, en el primer anuncio que el Señor envió a los discípulos a dar por todo el mundo. Vamos a leer a partir del versículo 22, en adelante, las palabras que en los Hechos de los Apóstoles San Lucas pone en labios de Pedro como anuncio de la buena noticia. Escuchemos atentamente. Israelitas, escuchad mis palabras. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por su medio, como bien sabéis. A este, entregado según el plan previsto por Dios, lo crucificasteis por mano de gente sin ley, y le disteis muerte. Pero Dios, librándolo de los rigores de la muerte, lo resucitó, porque la muerte ya no podía retenerlo. Y continúa después de citar a David en uno de los salmos que habla
de que la muerte no podía corromper el cuerpo del Señor, continúa en el versículo 29. Hermanos, voy a decíroslo con toda franqueza. El patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro se conserva hasta hoy entre nosotros. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había prometido que un descendiente carnal suyo se sentaría en su trono, predijo la resurrección de Jesús, diciendo que no quedaría abandonado en la muerte, ni su carne experimentaría la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y todos nosotros somos testigos de ello. Dios lo ha exaltado a su diestra, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado. Es eso lo que ustedes están viendo y oyendo. Por tanto, que toda la casa de Israel reconozca que a este Jesús que habéis crucificado, Dios lo ha nombrado Señor y Mesías. Hasta aquí las palabras de San Pedro, pero escuchemos la reacción de la gente que San Lucas nos describe a partir del versículo 36. Los que oyeron esto se quedaron con el corazón sobrecogido y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Pedro les contestó: Arrepentíos, bautizaos cada uno, invocando el nombre de Jesucristo, para que se os perdonen los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, pues esta promesa también es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que se encuentren lejos, a quienes llama y llamará el Señor Dios nuestro. Y continúa San Lucas: con otras muchas razones les arguía y los exhortaba diciendo: Poneos a salvo, apartándoos de esta generación malvada. Este es el primer anuncio de la noticia de la resurrección que los apóstoles pronunciaron en Jerusalén. Y ese día a la comunidad apostólica se unió una nueva comunidad. Y si nosotros continuamos leyendo los Hechos de los Apóstoles, nos vamos dando cuenta, los cristianos, las comunidades cristianas van generando nuevas comunidades cristianas. Interesante, porque los Hechos de los Apóstoles también nos hablan de cómo eran estas comunidades cristianas. Por ejemplo, nos dicen que no eran grandes, porque no llenaban templos inmensos, sino que se reunían en las casas. Y a una casa, por más gente que le quepa en una sala, pues no caben más de 20, 30 personas, 50 máximo. Eran comunidades pequeñas, se reunían en las casas, compartían el pan, se llenaban de alegría, celebraban la palabra del Señor, celebraban la Eucaristía. De modo que la buena noticia de la resurrección se materializa en una comunidad cristiana que vive de la resurrección. Este es un signo importantísimo que encontramos a lo largo de los Hechos de los Apóstoles. Jesús solo fundó una comunidad, la de los discípulos y los apóstoles que le seguían. Con ellos celebró la Eucaristía, a ellos los fue instruyendo en la subida a Jerusalén, a ellos les fue dando instrucciones para cuando Él subiera de nuevo al cielo, y les dejó la tarea de salir a evangelizar. Y ellos salen a contar lo que ha ocurrido entre ellos, especialmente la noticia de la resurrección, y como fruto de esa noticia se forman nuevas comunidades. Y aquí entonces cómo la noticia de la resurrección se traduce, se materializa en pequeñas comunidades. Bien, este tema de la resurrección de Cristo, Cristo que venció la muerte, Cristo que venció el pecado, Cristo que rescata al hombre de la esclavitud del pecado de una manera definitiva, transformándolo en un hombre nuevo capaz de amar. Lo que perdió Adán a causa de su pecado, lo recupera el hombre nuevo a causa de Cristo. Esto será a la parte de los anuncios que hace San Pablo en diversos lugares de la Sagrada Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, y esta noticia transforma el corazón de las personas, capacitándolas para amarse entre ellos, para perdonarse, para celebrar el gran acontecimiento. Y esas comunidades viven un estilo de vida tan atractivo que otros muchos quieren formar parte de esa experiencia, y se van formando nuevas y nuevas comunidades. Cuando terminamos de leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos con comunidades cristianas regadas por todo el mundo conocido, hasta en Roma, a donde llega San Pablo. Todo el Oriente, toda Palestina, Antioquía de Pisidia, Alejandría, Roma, Grecia, Corinto, Atenas. Muchos de los lugares que recorrió San Pablo ya en el año 60, todo este sector del Imperio Romano, es decir, casi todo el Imperio Romano, estaba lleno de comunidades cristianas, todas en una comunión, todas con una inmensa alegría,
cuando eran perseguidos, cantaban de alegría porque sabían que la muerte había sido vencida y que aunque los mataran, esa alegría no la podían perder. Cuando nosotros hablamos de la resurrección de Cristo como el gran acontecimiento y cuando nosotros podemos respaldar ese anuncio con comunidades vivas que celebran y viven la resurrección, eso se hace atractivo para el mundo. Este es el gran secreto que el Señor nos está revelando también en nuestro tiempo. Entonces hay mucha diferencia, mis hermanos, entre las resurrecciones de muertos que encontramos en el Evangelio, por ejemplo, cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, o cuando Jesús resucita a Lázaro. Es solamente una resurrección que apenas es anuncio de lo que será la verdadera resurrección. Pues de hecho, tanto Lázaro como el hijo de la viuda vivieron otros años más, pero finalmente terminaron muertos. No es que Jesús los resucitó para vivir para siempre. Entonces, también nosotros, aunque resucitados, hemos pasado por el bautismo que nos ha introducido en la muerte y en la resurrección de Cristo. Y hemos creído el anuncio del Evangelio que nos hace vivir esa resurrección internamente. Pero también nos morimos. ¿Qué es lo que hace pervivir la resurrección a lo largo de la historia? La experiencia de la comunidad cristiana. Por eso cuando la iglesia pierde este sentido de comunidad, empieza a morir la fe. Y por eso el Espíritu Santo, después del Concilio Vaticano II, está resucitando experiencias comunitarias como las que tenemos en nuestra diócesis y en muchas diócesis. Comunidades vivas, comunidades celebrantes, comunidades eucarísticas, comunidades que han vencido la muerte y que sobre todo son capaces de amarse y de perdonarse. Este es el signo de la resurrección. Vamos entonces a darle gracias al Señor. El tiempo se nos empieza a volver escaso. Vamos a dirigirnos al Señor a darle gracias por esta gran noticia de la resurrección. Y ya a partir de mañana retomaremos el catecismo para ver cómo nos presenta el catecismo esto que el Nuevo Testamento nos lo hace presente y nos lo describe de una manera tan viva, tan real, tan impactante. Tal vez el catecismo no logre compenetrarnos de ese impacto, pero ciertamente nos lo explica de otra manera para que no se nos olvide y nosotros en nuestra vida y sobre todo en nuestra vida comunitaria lo hagamos realidad. Vamos a abordar este tema de la resurrección del Señor con las preguntas del Catecismo de la Iglesia Católica en la versión del Yucat. La pregunta 104 dice, ¿se puede ser cristiano sin creer en la resurrección de Cristo? Esta pregunta parece tonta. ¿Cómo es posible que un cristiano no crea en la resurrección de Cristo? Sin embargo, tiene su secreto, porque hay mucha gente que se cree cristiana pero no cree en la resurrección. Empezando por esa cantidad de cristianos de Viernes Santo, que celebran el Viernes Santo, dejan al muerto en el hoyo y se van el Sábado Santo a emparrandarse de nuevo y a volver a su vida de antes. Evidentemente no han creído en la resurrección del Señor. Creyeron hasta la muerte y ahí lo dejaron. Por eso es importante la respuesta que nos da el Catecismo y no tiene ninguna explicación. Solo la respuesta en negrilla en 2 renglones. Y básicamente la respuesta es una cita, la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. No se puede ser cristiano sin creer en la resurrección de Cristo. Y cita a San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y también vana vuestra fe. Si continuáramos leyendo a San Pablo, les dice a los corintios, si Cristo no ha resucitado, estamos en nuestros pecados de antes, no hemos sido liberados de nada nos sirve ser cristianos, de nada nos sirve venir a la comunidad, si no creemos en la resurrección de Cristo, estamos haciendo la tontería y la estupidez más grande de este mundo, creyendo en algo que no sucedió. Y dirá el mismo San Pablo allí, pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. El primero de todos significa que también nosotros resucitaremos con Él. Y no solamente cuando nos muramos y nos vayamos para el cielo. La resurrección se nos da con el sacramento del bautismo, la nueva vida de Dios. Por eso en el bautismo somos injertados en Cristo, en su muerte y en su resurrección. Y esto es básico para la vida de un cristiano. La pregunta 105 se refiere a los que son testigos de la resurrección y pregunta, ¿cómo llegaron a creer los discípulos que Jesús había resucitado? La mayoría de ellos no estuvo presente en el momento de la resurrección. Entonces su fe en la resurrección fue todo un proceso. Aquí, por ejemplo, recordemos el pasaje de Tomás, que por alguna razón no había vuelto a la comunidad. Cuando vino el Señor y se hizo presente en medio de la comunidad, Tomás no estaba. Y Tomás lanza unas frases que son todo un reto, y son el reto del no creyente. Yo creeré en la resurrección el día que se me presente aquí delante del Señor y yo pueda meter mis dedos
en los agujeros que dejaron los clavos y meter mi mano en la herida que dejó el costado. Frase muy osada de Tomás, pero su deseo se le cumple. Llevado tal vez del testimonio de sus hermanos, al siguiente domingo está con la comunidad y es Cristo mismo el que lo invita. Se hace presente en medio de la comunidad de nuevo, importante, esta presencia del Señor el domingo en la comunidad. Cada Eucaristía dominical es para nosotros una cita con el Señor resucitado. Y es, como dirá el Papa Francisco, como nos dijo en Medellín, a los religiosos y religiosas, a las comunidades, hay que tocar la carne de Cristo. Esto fue lo que hizo Tomás. Metió su dedo en la carne aún llagada de Cristo, en los señales de la pasión. La respuesta que nos da el Catecismo a la pregunta, ¿cómo llegaron los discípulos a la fe en la resurrección?, es la siguiente. Los discípulos que antes habían perdido toda esperanza, llegaron a creer en la resurrección de Jesús porque lo vieron de formas diferentes después de su muerte. Hablaron con Él y experimentaron que de verdad estaba vivo, que no era un fantasma. El resucitado además muestra sus llagas, las llagas del crucificado. En cierta forma, el resucitado se presenta como aquel que murió en la cruz, pero que ahora está vivo y se hace presente delante de ellos, sobre todo cuando están reunidos en comunidad. Y sobre todo, preferentemente el domingo. Así es como se va consagrando el domingo como día del Señor. La nueva Pascua tiene su raíz en la muerte y resurrección del Señor. Por eso hablamos de viernes de pasión o viernes de la cruz y domingo de resurrección. La explicación que nos da el Catecismo en un párrafo dice lo siguiente. Los acontecimientos de la Pascua que ocurrieron hacia el año 30 en Jerusalén no son ninguna historia inventada. Bajo la impresión de la muerte de Jesús y de la derrota de su causa común, los discípulos huyeron, se dispersaron. Lucas nos trae en el capítulo 24 una expresión de dos discípulos que es el sentir general de todos. Nosotros esperábamos que Él era el que iba a liberar a Israel. Ya no lo esperamos. Ya Él no va a liberar a Israel. Esta huida de los discípulos, esta dispersión es y va acompañada de un gran desánimo. Los otros discípulos, los que no huyeron, se quedaron en Jerusalén, pero se encerraron en un lugar y trancaron las puertas, por miedo probablemente a que les pasara lo mismo, a que vinieran a buscarlos después para crucificarlos como hicieron con el Señor. Todo había sido un fiasco. Todos esos 4 años de discipulado detrás de Jesús, escuchando sus parábolas y viendo sus milagros, todo un fiasco, un fracaso. No sirvió de nada. Ahora ya nada valía la pena. Pero todo esto cambió cuando el mismo Señor se encargó de ir de uno en uno, presentando sus llagas y congregando de nuevo la comunidad. Y el Señor va a las reuniones de la comunidad que se realizan el domingo y se hace presente resucitado en medio de ellos. Los fue curando de sus miedos, los fue llenando de valor y de esperanza y les prometió el Espíritu Santo que completaría en ellos la obra iniciada por Él. Allí comprendieron ellos que el Señor estaba vivo, que estaba resucitado, que tenía poder sobre la muerte y que les asignaba una misión y una tarea. Él era el Señor de los vivos y de los muertos. Comenta el Catecismo en un pequeño párrafo citando al Papa Benedicto, y lo leo porque vale la pena. Dice el Papa Benedicto: el acontecimiento de la muerte y la resurrección de Cristo es el corazón del cristianismo, el punto central que sostiene nuestra fe, el impulso poderoso de nuestra certeza, el viento fuerte que aleja todo miedo y toda inseguridad, toda duda y todo cálculo humano. Encuentros con el Señor resucitado. Cristo está vivo. Esto es una certeza que nadie podrá arrancar de nuestro corazón y de nuestra vida. La oración que enseñó el Señor a los discípulos tiene ahora pleno sentido después de la resurrección. Los cristianos fueron muy celosos de esta oración. No se la enseñaban a cualquiera, sino solamente a los que habían terminado las etapas de preparación para el bautismo y les enseñaban a llamar a Dios Padre como fruto del bautismo. Les invito a que entonces nos unamos en esta oración al Padre, uniéndonos a Jesucristo, siervo sufriente, al Cristo de la pasión, que aún en lo más profundo del sufrimiento nunca dudó de que Dios era su Padre, nunca dudó de la presencia del Padre y de que el Padre lo sacaría de este trago amargo, de este mal trance. Oremos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos participar tan vivamente en las celebraciones de la pasión del Señor, que alcancemos tu perdón por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Preparémonos entonces para comenzar desde mañana las celebraciones del Triduo Santo en la liturgia de la Iglesia. Les invito a cada uno a hacerse presente en su parroquia, a participar, a estar presente y a celebrar los misterios del Señor, misterios centrales de nuestra fe cristiana. Que Dios los bendiga, los proteja a sus familias, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Laboratorio Clínico Especializado Yamina Cumplidos Romero. Nuestro mejor servicio es para usted. Ofrecemos servicio de salud de alta complejidad, representados en exámenes de laboratorio clínico de carácter preventivo, de diagnóstico y control clínico de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de complejidad, dentro de los más altos lineamientos de calidad, excelencia y ética profesional. Contamos con los servicios de exámenes de hematología y coagulación, inmunología, pruebas especiales, microbiología, biología molecular, parasitología, química sanguínea y uroanálisis. Estamos ubicados en la carrera 21, número 1875, Barrio Fort, en Sincelejo. Teléfono 274-7575, 282-0425, celular 310-633-9879. Laboratorio Clínico Especializado Yamina Cumplidos Romero. Servicios especializados de laboratorio. Nuestro mejor servicio es para usted.